Muy buenas tardes, 16 horas República Argentina. Esto es Mi Producto La Voz, herramientas para el comunicador, para el locutor. Mi Producto La Voz es un espacio de difusión de contenidos de valor que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación. Y hoy vamos a hablar sobre temas súper interesantes como siempre, maratonistas vocales, voz smart, la ley sobre el ejercicio profesional de la fonoaudiología aquí en nuestro país, en Argentina, y sobre la Sociedad Argentina de la Voz, actividades institucionales. Para ello hablaremos con Marita Dalmazo, nuestra invitada de hoy, una gran profesional destacada, fonoaudióloga argentina, directora de EIO, Equipo Interdisciplinario del Oeste, terapeuta especializada en patología de la voz, secretaria de la Sociedad Argentina de la Voz, profesora titular de las cátedras de foniatría en la carrera de locutor integral Universidad de La Matanza. Hola Jefferson, gracias por unirte. Coordinadora fonoaudióloga de la campaña Día Mundial de la Voz por la SAV, Sociedad Argentina de la Voz, y asesora de la Dirección de Calidad Laboral y Medio Ambiente de Trabajo, dependiente de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Los voy saludando a todos. Muchas gracias por compartir esta tarde aquí con nosotros en Mi Producto La Voz, Cinema Voz, a todos, a Marita que ya se ha incorporado, a ver si la invito, ahí va, la invitación para Marita, le enviamos la solicitud a que se sume a este vivo, ya sabe muchísimo, así que le pueden preguntar tantas cosas sobre voz hablada, sobre voz cantada, porque en el día de hoy vamos a hablar también un poquito de canto. ¿Cómo estás, Marita? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué placer, Vivi. ¿Todo lindo? Sí, tanto tiempo, me encanta verte, me encanta hablar con vos y tu trabajo fundamentalmente. Sos una gran trabajadora de la voz y siempre estás haciendo algo y eso es proactivo, siempre buscando, investigando, dando servicio y herramientas. Y a propósito de eso, la Sociedad Argentina de la Voz tiene muchas actividades. Yo quiero que nos cuentes en estos 20 años que ha cumplido, cómo acompaña a los cantantes, a los locutores, porque te cuento que esta página también la siguen muchos cantantes, porque hay herramientas en común, se complementan. Entonces, los locutores ven cómo ampliar el rango vocal con técnicas vocales y los cantantes toda la parte de interpretación, manejo de la voz, cuidado. Pero acá el especialista sos vos, así que te vamos a escuchar. No, a ver, me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, que la voz es una pasión. Entonces, todos aquellos que de alguna manera trabajamos en el área de la voz, somos unos apasionados tenemos en un aspecto el usuario de la voz, el que lo usa dentro de su ámbito laboral común, y el profesional de la voz que realmente se forma para que esto suceda con una calidad y con una habilidad diferente, ¿verdad? Así Entonces, es. eh, la Sociedad Argentina de la Voz trabaja, es una entidad sin fines de lucro que trabaja por la investigación y por la formación y la actualización de profesionales que se dedican a la voz. Tenemos, al ser una entidad multidisciplinaria, tenemos médicos, fonoaudiólogos, cantantes, también tenemos psicólogos, tenemos actores, profesores de teatro, y bueno, también aspiramos a tener locutores y también queremos que se una cualquier persona que utiliza su voz, ¿sí? En su trabajo para que nosotros le podamos eh, de alguna manera responder a su demanda de necesidad de entrenamiento, de pautas, de ayuda y todo aquello que a mí me pasa, que soy locutora hace un montón de tiempo. ¿Cuánto hace que tengo que eh, cuidar mi voz, controlarla? Entonces, estamos para eso. Está la campaña del Día Mundial de la Voz, que es gratuita, donde se hacen evaluaciones y se promueven actividades científicas y actividades asistenciales. Este año no se pudo. No se pudo lo asistencial, yo creo que más que nada porque nos agarró este,
a contrapié. Nosotros no sabíamos todo esto que se venía y cómo venía. Fuimos reinventándonos sobre la marcha. Como Hoy todos, por Mari. hoy, claro, hoy por hoy Sí, ya yo creo sabemos que, que claro, nos vamos a acostumbrar a lo virtual un poco más y hasta se van a poder hacer diagnósticos virtualmente, de todo. Ya se hacen, de hecho, ya estamos ahí. exacto, se pueden hacer diagnósticos virtuales, es sumamente importante tener en cuenta que la terapéutica virtual existe y existió desde hace mucho. El tema es que hoy la comunidad científica lo acepta de otra manera. Entonces, Ujú. a mí me parece que ese ha sido el gran aprendizaje y el gran aporte que nos empezó a dar a nosotros la pandemia. Y bueno, y este año la Sociedad Argentina de la Voz termina con un evento que es una jornada federal donde se va a hablar de las lesiones neurológicas de laringe, las alteraciones de la voz en cuanto a la movilidad y la motilidad laringea. Y para el año que viene tenemos programados, sí, actividades que tienen que ver con locutores y que tienen que ver con doblaje. Ay, qué Y lindo. bueno, ya te vas a ir enterando, pero en breve empiezan a aparecer estas informaciones. Incluso hay algo que me parece muy importante para que tengas en cuenta, y es que en los primeros días de diciembre se va a comentar por qué te sirve ser socio de la Sociedad Argentina de la Voz. ¿Para hacer qué? Así que los invitamos a estar pendientes. Bien, yo quiero que me recuerdes quiénes conforman la comisión directiva de la Sociedad Argentina de la Voz y las últimas capacitaciones, que veo que tenés una página de Instagram muy linda con lives que invito a todos a compartir, a ver, a revisar con mucha información, pero sobre todo pasaron jornadas virtuales. Empecemos por la Sí. comisión. A ver. Bueno, en la comisión actual de la Sociedad Argentina de la Voz, la presidente es la doctora Soledad Sacheri, que es fonoaudióloga, es doctora en fonoaudiología, docente de la Universidad de Buenos Aires en el IUNA y en UMSA. Después, la vicepresidente es la doctora Analía Grulewitsky, que es otorrinolaringóloga. Después, yo soy la secretaria institucional. La prosecretaria es la doctora Vanina Lucero, que es otorrinolaringóloga de La Plata. Después tenemos en tesorería la doctora Iris Rodríguez, también otorrinolaringóloga y referente de la Sociedad Argentina de la Voz. También tenemos como pro tesorera a la licenciada Débora Gutkin, que la conoces bastante bien, que es fonoaudióloga y que se dedica a voz de locutores, voz profesional. Después, los vocales titulares, la licenciada Bacari, el profesor de Martino, también la doctora Nancy Fisman. Después, como vocales suplentes, el doctor Reicaro, el doctor Morsili, la licenciada Mónica Rodríguez, la licenciada Mancilla, la licenciada Viviana García Catalán. Creo que no me olvidé de ninguno. Grandes profesionales, todos profesionales mirando por estas actividades, ¿no? Que le van a ofrecer. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que les hacen a ustedes a partir de las que planifican las acciones o las actividades que van a ofrecer? Mira, en realidad solemos tener una gama diferente. Por un lado están los profesionales que se dedican a tratar y a trabajar con voz profesional, que se acercan a la Sociedad Argentina de la Voz como una entidad de capacitación constante y de actualización. Y por el otro lado está el usuario de la voz, que también profesional de la voz, quiere
mantenerse en contacto con las últimas corrientes de entrenamiento, como puede ser el área de voz cantada, donde se han ido sumando profesionales de la talla de el maestro Marcelo Velasco Vidal y otras tantas personalidades, la licenciada León, Magdalena León, que bueno, son grandes referentes del entrenamiento y de la educación vocal y de la investigación misma, ¿no? Aquí Andrea Fernández Ansaldi nos manda saludos. Besito, Andrea, para vos también, que estuviste hace poco aquí con nosotros en mi producto La Voz. Y fundamentalmente quiero que repasemos algunas de estas actividades virtuales. Tengo entendido que hasta tienen una biblioteca, ¿puede ser? Sí, tenemos una biblioteca, pero esta biblioteca es quizá lo más virtual que tiene la Sociedad Argentina de la Voz, porque si bien en diferentes espacios tenemos en nuestra sede libros en físico, lo que nosotros ofrecemos también a nuestros socios es la posibilidad de acceder a determinados papers de investigación y de actualización. Entonces, si un profesional quiere averiguar sobre determinada información y lo último que hay en el mundo, lo que hace es acercarnos ese título, como esto es un beneficio para los socios de la sociedad, y la gente que está a cargo de biblioteca y que lo coordina la licenciada María Elena Bacari, accede a través de todas las revistas de publicaciones internacionales y se lo presenta como para los trabajos de investigación que esté haciendo el otro profesional. Sí, yo también la quiero saludar a Andrea, que es una genia y que sabe muchísimo de voz. Sí, acá quiero hablar de la jornada Voz Cantada, que fue una jornada virtual. Esto ha quedado en algún lado donde la gente pueda consultarlo, verlo en YouTube. No sé, ¿lo han subido el material? Vos sabés que esto es algo que estamos aprendiendo, porque este año se incorporó al equipo de la Sociedad Argentina de la Voz una comunicadora. Entonces, Geomolfa, que es nuestra comunicadora, nos está enseñando a cómo compartir estos materiales de otra manera. Sabemos que no va a quedar la jornada completa, pero sí un breve resumen de las temáticas, porque tenemos estas filmaciones. También accedimos a una plataforma virtual que antes no teníamos. Es un aprendizaje para todos. Es un aprendizaje cotidiano. Al principio, un laboratorio nos había prestado una plataforma como hasta para hacer nuestra asamblea, o sea, fue una donación, y ahora, bueno, tenemos nuestro espacio de plataforma con el cual, desde el cual se hacen los cursos, desde el cual se van aprendiendo esto, ¿no? Que vos decías. Hacemos una jornada de voz cantada donde se habló de la biomecánica, se habló de el análisis acústico de la voz del cantante, se habló del entrenamiento, se habló del calentamiento vocal. La licenciada Ramos, ¿ves? Yo sabía que de alguien me estaba olvidando. Son muchos. Somos muchos. Y bueno, y así fue que hasta comedia musical, ¿no? Comedia musical, estilos de comedia musical. Sí, porque la voz cantada tiene distintos ámbitos: la voz popular, la voz de teatro y comedia musical, y la voz lírica. Entonces, todos los ámbitos son recorridos, y quiero que lo sepas, que es una jornada que se repite año a año, no la misma, pero sí la jornada de formación en voz cantada es un clásico de la sociedad y se va repitiendo año a año con la temática que van solicitando los participantes, ¿no? A estar atentos. Me gustó el tema comportamiento respiratorio durante el canto. ¿Esto también le pasa a los locutores? Esto de conocer el recorrido del aire en el entrenamiento,
luego llegar a tenerlo incorporado de alguna manera? Sí, nosotros sabemos que tenemos dos tipos de respiraciones, entre comillas. ¿Qué son dos tipos de respiraciones? Una que es vital y que es totalmente involuntaria, y otra que utilizamos cuando estamos eh, usando la voz hablada profesional, ¿sí? O incluso la voz cantada. Cuando se utiliza la respiración para voz cantada, vos sabés dónde vas a tomar aire, vos sabés cuál es el final de la frase, entrenás eso. Entonces la corteza motora de tu cerebro también forma parte de este entrenamiento. ¿Bien? Bien. Entonces, me parece que no es un detalle que podemos dejar de lado y la cadencia de la voz y la prosodia que utiliza el locutor de alguna forma está vinculada a este espacio del entrenamiento, de una respiración más consciente, donde nosotros creemos, y acá es donde de alguna manera lo conectamos también con Voz Smart, eh, que el entrenamiento de la voz y de la respiración eh, tiene especial énfasis en tu autoconocimiento, ¿sí? Vos tenés que conocerte mucho y autopercibirte para saber exactamente eh, dónde empieza esa falta de aire o esa necesidad de nueva toma de aire como para continuar tu frase, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. el autoconocimiento es algo que se entrena. ¿Vos sabés cuántas palabras podés decir en una inspiración? ¿Sí? O sea, vos tomas aire y ¿para Claro, cuántas tengo que palabras tener, te rinde? claro. Sí, hay que ¿Lo hacer un conoces? ejercicio de retención y exhalación, pero también con palabras, con emisión de Ah, sonido. Generalmente lo que pasa hacemos es sin emisión de sonido, hacemos retención y decimos, bueno, todo este aire lo tengo disponible, pero luego al hablar es muy cambia. diferente el uso, muy Es diferente. diferente. Entonces nos trae Sí. que vos imaginabas que te iba a durar X cantidad de tiempo, lo que pasa es que la resistencia de la cuerda vocal a ese paso del aire, o sea, cuando vos soplás, abrís la cuerda para que salga, ¿sí? Estás Sí, regulando sí, esa es una solamente a nivel de la repetición. boca, a nivel de los dientes. Pero Con cuando las, estamos hablando de sonoridad, tenemos una vibración del pliegue vocal y es diferente el tiempo que lleva por una cuestión de resistencia. Si bien tendrían que tener una espera, Marita, porque hubo un delay. ¿Me podés repetir lo último? Sí, sí, por supuesto. Cuando nosotros tenemos un tiempo de soplo y tenemos un tiempo de emisión vocal, ¿está? Sí. Entonces, Ujú. cuando vos estás emitiendo el sonido, hay una resistencia y una vibración del pliegue vocal. Y ese tiempo también influye lo articulatorio, ¿está? Entonces, Está bien. si bien se espera que el tiempo de dosificación sordo y sonoro sean iguales, también es cierto que va a depender del entrenamiento y de la calidad vocal del usuario. Si vos tenés una alteración vocal, lo primero que se va a notar es en esta gran pequeña diferencia, ¿sí? Que el tiempo de aire va a ser Ujú. uno y el tiempo de fonación va a ser otro. Pero bueno, esto es muy, muy específico de profesional de la voz y eso me parece Perfecto. que hay que entrenarlo y hay que conocerlo. Por eso, ¿Qué tipo, eh, sí, de entrenamiento nos sugerís? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento diario? y en realidad
Eh, Vamos a pensar al profesional de la voz como un maratonista, ¿sí? Entonces, si vos vas a dar 5 vueltas a la manzana para sostener tu ritmo respiratorio, fantástico. Si vos vas a hacer un entrenamiento para hacer 5 kilómetros, si vas a hacer para hacer 10K, si vas a hacer un triatlón, y bueno, va a diferir el entrenamiento base que vos vas a requerir. Si necesitas un entrenamiento para resistencia, vas a trabajar con ejercicios que hagan a la activación de la contracción de las fibras de contracción lenta que tiene la cuerda vocal. A diferencia de si vos necesitas por ahí mayor volumen o necesitas algo muy puntual, entonces vas a trabajar con la contracción rápida de la cuerda. Entonces los ejercicios son diferentes dependiendo de tu necesidad Entonces, vocal. un cantante y un locutor no entrenan del mismo modo. No Tienen objetivos, necesariamente. no, pero sí algunos de los ejercicios podrían coincidir. Sí, o sea, es bueno que absolutamente todos, las personas que trabajan con su voz, hagan ejercicios de postura. ¿Por qué ejercicios de postura? Sobre todo con la virtualidad, Mm. porque tenemos que trabajar a una altura determinada de la pantalla como para poder realmente entregar nuestra mejor versión, ¿sí? Yo suelo comentar que si vos estás con una mala postura, lo que te está pasando es que estás pisando la manguera. Entonces, todo lo que es el tracto vocal y respiratorio van a estar condicionados y no van a trabajar con esa disponibilidad necesaria. Entonces, el trabajo de postura es muy necesario, Y ¿sí? sobre todo hoy, tal cual lo mencionás, tantas horas frente a la Además, pantalla. totalmente, y además hay pequeños detalles como el hecho de a qué altura estás colocando tu dispositivo. Dejar de mirar hacia abajo porque eh, el esfuerzo de la musculatura cervical también tiene que ver con la musculatura de la laringe. Entonces, si yo hago fuerza posterior, también los músculos anteriores están haciendo una resistencia y eso hace que mi voz se canse más rápido. No voy a tener un rendimiento óptimo. Entonces es un Y qué detalle que es importante útil. también el oído de quien te entrena o quien te capacita, que es algo personalizado prácticamente. En algunas conferencias de estas que he asistido, a veces sale la voz rara, entonces le piden, prende la cámara, a ver cómo estás hablando, y la persona está totalmente con el cuello hacia adelante, enfocando al micrófono. Y todo ese movimiento, esa postura del cuello hacia adelante y hacia arriba, está tensionando, la voz no sale diferente. Y entonces el que tiene el Claro, oído del entrenador descubre que esa persona, imagínate en radio, imagínate en cualquier medio de comunicación, en cualquier grabación, en comerciales, todo eso se nota. sí, al mismo tiempo te cuento que para nosotros el entrenamiento de la voz de los locutores, eh, esta época de virtualidad casi te diría que nos ha favorecido. ¿Por qué? Porque todas las clases eh, de la cátedra han sido trabajos prácticos en vivo, porque tenías al otro frente a una pantalla dando su versión de, ya sea como frente a una radio o sería como frente a la pantalla de televisión haciendo su propio programa. Entonces, cada ejercicio vocal tenía y tornaba sentido dentro del contexto
de la pantalla del dispositivo. Sobre todo por todas las radios que hoy empiezan a surgir con esta necesidad de comunicar a través de lo virtual, ¿no? Porque es ese espacio para escuchar y escucharse. Hoy tiene mucho auge la comunicación, incluso estos vivos, mucha gente haciendo vivos que se empieza a animar un poco más, y qué importante porque nos encontramos con la voz, nos encontramos en este momento de pandemia, de aislamiento, nos permitió eso, ¿no? Llegar con mayor cercanía a los otros, un punto de contacto. La virtualidad ha tenido eso como positivo. Pero contanos exactamente una voz smart, ¿qué condiciones debiera cubrir? Ah, bueno, ese es el gran chiste. No tiene que cubrir condiciones. A ver, la voz smart es algo que tratando de buscar una forma de acercar un tratamiento corto y un entrenamiento corto para un profesional de la voz, fui armando en base a una suerte de estrategia de marketing donde en marketing se trabaja con objetivos, ¿sí? Entonces, al trabajar con objetivos, tenés que ser específico con qué es lo que querés, ¿sí? Y desde el qué querés, cuánto querés cambiar, cómo vas a hacer para cambiarlo y fundamentalmente en qué tiempo lo querés lograr. Entonces, el terapeuta vocal o el entrenador vocal lo que va a hacer es mostrarte, ayudarte a ser específico. Vos decís, yo quiero mejorar mi voz. Genial. ¿Qué es lo que le querés mejorar? Porque tu voz es tu identidad. Entonces, ¿qué buscas con el entrenamiento? Mayor rendimiento, mayor cantidad de matices. Son objetivos que son propios. No, yo quiero aprender a proyectar. Y esos objetivos, por eso, SMART quiere decir específico, medible, argumentado científicamente, relevante para el que elige el entrenamiento y en un tiempo determinado. Yo me pregunto si todos sabemos qué es lo que necesitamos para nuestra voz. Si pensamos que en realidad es la proyección, pero en realidad cuando el profesional lo escucha y dice, no, me parece que tendrías que ir por otro camino primero, antes de pensar en la proyección. Qué sé yo, se me ocurre la articulación, porque si no articulas bien, nunca se te va a entender por más que, y que tampoco es gritado. También otro error, pensar que la proyección es gritar o elevar el tono de voz. ¿Cómo Claro. descubrimos eso? Ahí hay un diagnóstico muy puntual con la persona, en ese indagar, ¿no? Que decías vos antes, de autoconocimiento, que a veces uno no lo puede hacer solo, porque no se escucha o piensa que lo está haciendo de una manera, pero en realidad se escucha de otra. Mira, Vivi, yo creo que cuando nosotros tomamos una voz para entrenar, lo primero que tenemos que hacer es respetarla. Cuando nosotros respetamos esa voz, podemos entender qué es lo que nos está diciendo un poquito más allá de su sonido. Le cuesta proyectar y seguramente tendremos que entrenar su seguridad vocal y tendremos que ayudarlo a sacar la certeza de decir y de contar, porque no hay nada que el otro no tenga. A lo sumo no encuentra la puerta que tiene que abrir para que eso salga y aflore y lo muestre. Habrás notado que cuando nosotros trabajamos con la voz profesional, lo primero que nos pasa es que las voces que llegan son voces chiquititas, voces cotidianas, hasta que aprenden que tienen resonadores y que esos resonadores amplifican el sonido y que el resonador está dentro de ellos. No les ponemos un resonador, solamente les contamos cómo se usa para que tengan otros resultados. ¿Estamos? Entonces, Bien. tengo esa certeza. Hay que respetar la voz que llega
e ir ayudándola a encontrar el camino para desarrollar la voz que desea. Qué lindo esto que decís, Marita, porque es un respeto a la persona también, que viene confundida en esto de querer o se compara y quiere ser como lo que se escucha actualmente en un medio de comunicación o como tal persona, y no lo va a lograr porque tiene características singulares, son propias y son buenas, no son descartables. De hecho, a veces pasa que mucha gente conoce modelos anteriores vocales, entonces dice, ay no, tiene voz muy aguda. Y yo te digo, tiene voz fresca, tiene voz joven, es una voz para publicidades de productos que convoquen a la juventud, con la cual empatizan perfectamente. No es lo mismo la publicidad escuchada con la voz de un par que con alguien que no te representa y con alguien con quien no te sentís tan cercano, ¿verdad? Hay productos que necesitan de esas voces. Entonces, todas Claro. las voces son buenas, todas las voces valen, tienen su propia identidad y eso tiene que ver con la persona, ¿sí? La voz es tu huella digital sonora. Es, Marita, te pregunto, ¿la voz envejece? sí, la voz tiene cambios a lo largo de toda nuestra vida. Cuando vos pensás en el tamaño de la cuerda vocal, nosotros solemos contar que el largo de la cuerda vocal es el largo de tu uña, ¿sí? La del dedo gordo. Entonces, imagínate la uña de un bebé. Esa uña que es minúscula, al ser tan chiquitita, va a vibrar a una velocidad muy importante. Entonces es esperable que un bebé de 1 año tenga una voz sumamente aguda, con una vibración en una frecuencia muy alta, aproximadamente 350, 370 ciclos por segundo o hertz, que a lo largo de la vida va a ir empezando a bajar esa frecuencia, se va a ir agravando desde bebé hasta ponerle la adolescencia, cuando llega el momento de la muda vocal. Ahí cambia el tamaño de la laringe, cambia el tamaño de la cuerda vocal. Tanto la mujer como el varón van a hacer cambios vocales más evidentes en los varones, y tiene que ver con el tamaño de la cuerda. Y cuando llegamos a la vejez, como las hormonas son sumamente importantes en todo este desarrollo, ¿qué va a pasar? Cuando hay mucha hormona hay mucho cambio, y cuando hay poca hormona también hay mucho cambio. Entonces las voces se agudizan en los varones y se agravan en las mujeres porque empiezan a tener otra característica hormonal y otra textura. Entonces, pero las voces entrenadas envejecen mejor. Y si no, Ajá, fíjate la acá nos mía. No, dice, perdón. no, Marita, acá nos dice alguien, el locutor no debe etiquetarse, estoy de acuerdo, pero me llama la atención cuando hay locutores ya mayores que hacen vocecitas de personajes y siguen en eso y pueden sostenerlo durante un buen tiempo, ¿no? Pero O es sea, uno entrenamiento. con entrenamiento podés mantener la voz fresca, podés incluso rejuvenecerla. De alguna manera sí. A ver, nosotros sabemos que para que vibre a determinada frecuencia o tono agudo, necesitas determinado grado de tensión y determinada posibilidad vibratoria. Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas a usar un grave, o sea, vas a trabajar dentro de tu rango vocal, ¿no? O sea, vos vas a trabajar con tu grave grave tuyo y con tu agudo, que se puede ir entrenando. En la voz cantada, para nosotros es muy común escuchar hablar de falsete o de registro liviano.
en general el locutor piensa que el falsete es algo de voz cantada. Y sin Sí, embargo, esa voz acá es un falsete. ¿Por claro. qué? Porque la posición que ocupa la laringe y la cuerda vocal hace a ese eh, grado de vibración y a ese grado de utilización del tracto vocal para producir una sonoridad aguda con determinadas características, determinada resonancia. Tiene mucho que ver con la biomecánica de la laringe. Quizá ser excesivamente específico por ahí no nos resulta tan No, útil. hay que ser disciplinado, me imagino, entrenar. También uno suele escuchar a personas hablando de una forma y cuando cantan te quedas sorprendido de dónde salió esa voz. Y en realidad debe tener que ver con esto, ¿no? Con Es ese entrenar entrenar para cantar habilidades. o entrenar para hablar. Con Podés hacer, entrenar habilidades, ¿sí? Por ejemplo, vos conocés gente que hace jueguitos con la pelota y que es sumamente hábil. ¿Cómo lo logra? Con entrenamiento y con proponerse a ver cuánto llego, a ver cómo hago. Entonces, y volvemos al inicio, el autoconocimiento es el que nos va a permitir trabajar con determinada propuesta, como puede ser la voz aguda. ¿Por qué? Porque yo sé qué agudo tengo, yo ya lo conozco. Después con ese agudo puedo ser más o menos dúctil con el personaje que elijo. ¿Estamos? Pero también es cierto que es muy importante proponerme determinados tonos a los que yo alcance. No puedo tener una voz grave que no puedo tener, ¿sí? O sea, yo no puedo imitar la voz de un bajo. ¿Por qué? Porque mi cuerda vocal tiene una vibración mínima que no alcanza ese rango y tiene que ver con la no lo va a longitud alcanzar. y el grosor. Y No no lo la va va a a alcanzar alcanzar. nunca. No Y lo va a tenemos alcanzar que nos tiene nunca. que traer en la cabeza que tenemos un rango vocal hasta un límite, cada uno distinto. Totalmente. Totalmente. Aparte, la voz de cada uno es eso, la voz de cada uno, ¿no? Y es sumamente importante conocerse, a quererse, respetarse y de ahí en adelante ir desarrollando tu mejor versión. Exacto, algo que tanto se dice, pero hay que hacerlo, hay que tomar conciencia y siempre justamente eso, ¿no? Reconocer, registrar lo que te está pasando y algo muy puntual que el profesional te lo pueda decir a vos, que lo puedas trabajar en forma personalizada, no es algo general, a eso me refiero. Te vuelvo un poquito a la sociedad de la voz, Argentina de la voz. Ustedes estuvieron dando un curso, esto me encanta, ojalá yo hubiese tenido la posibilidad en su momento, el uso de la voz en la docencia. Qué maravilla Sí. esto. ¿Cómo se les ha ocurrido? Muchos colegas hablando mucho, mucho pedido de auxilio de los docentes. Qué hermoso el programa, además, y tan Mm, importante, porque los docentes usan mucho, mucho la voz. O sea, el profesional de la voz, no solamente locutora y cantantes, también quien tiene su oficio, su profesión todos los días dando clases. Es increíble sí, el desgaste que se produce. Eh, yo creo que la virtualidad nos ha traído de vuelta a reconocernos como los docentes usuarios de la voz con una cantidad de exigencia diferente. Eh, Quizá acá se dieron cuenta de otras cosas y de hecho desde la Dirección General de Escuelas sabemos que las consultas que se han hecho por trastornos vocales han sido casi la misma cantidad que en épocas de presencialidad, ¿no? Cuando nosotros empezamos a pensar en el taller teórico práctico del uso de la voz en la docencia, inicialmente lo pensamos para uso exclusivo de los docentes, para que vinieran docentes a trabajar sus voces, para que se enteraran de los cuidados que tienen que ver con la higiene vocal, que tuviesen
una información base de cómo funciona. Ese área la dio la doctora Nancy Fisman, que nos explicó el funcionamiento de la laringe. Después la licenciada Bacari estuvo hablando de cuidados de la voz realmente con muchísimo idoneidad. Y después trabajamos algunas cuestiones prácticas donde hablamos de esto, ¿no? La ejercitación generalizada. ¿Hay ejercitación generalizada? Sí. ¿Se pueden hacer ejercicios de respiración? Y sí, todos hacemos ejercicios de respiración en los que tomamos conciencia de la inspiración silente, donde nos enteramos dónde queda el diafragma, donde aprendemos que el apoyo es una buena dosificación de ese movimiento del diafragma, que la articulación es importantísima para la inteligibilidad de lo que estamos diciendo. O sea, estos pequeños espacios que es importante que recorremos para un uso de la voz profesional con mayor calidad y capacidad. Entonces el docente puede ocupar porque tiene, bueno, ese pequeño aporte. Así que, bien. Marita, ¿me escuchás? Tenemos un problema de delay nuevamente. A ver. Marita, ¿me escuchás? No nos está dejando. A ver. Parece que no podemos recuperar. Estábamos justo hablando de este tema tan interesante. A ver si la podemos invitar de nuevo. Marita, no sé si me estás escuchando. Salís un momentito y volvé a entrar, por favor. A ver si puede volver a ingresar. ¿Qué tema por tu aporte? Es verdad, la virtualidad nos exigió otras formas. A todos los que nos van saludando también de Colombia, estuve leyendo por ahí, a ver si se suma nuevamente Marita, porque hemos perdido esta capacitación sobre el uso de la voz en la docencia, entre otras tantas, como hablamos de la voz cantada, en la jornada virtual, son muy lindas y vienen de la Sociedad Argentina de la Voz. Le vamos a preguntar cómo podemos asociarnos y recibir toda esta información. Incluso tienen una biblioteca virtual con acceso a trabajos de investigación. A ver si ahora la puedo ver, aquí está. Le voy a enviar nuevamente la solicitud a Marita para que nos siga contando. Estamos hablando de prevención, entrenamiento de la voz, profesionales de la voz, distintas profesiones, Marita, que ventaja de volver al vivo, porque nos había tildado y te habíamos perdido. Así que sí, a veces la conectividad. Sí, esto de la tensión que se produce, me encanta este tema, relajación cuerpo-voz. Yo creo que esto debería ser una materia para los profesorados, mirá lo que te digo, porque es fundamental, o sea, el docente no puede empezar a trabajar sin esta herramienta, sin el cuidado, el conocimiento del cuidado de su herramienta de trabajo, que es la voz, no solamente la disposición, el aula, los ruidos que hay, donde te toque trabajar, ¿no es cierto? Los chicos, cómo llegar, cómo motivar con los tonos, los matices, eso es una materia de conocimiento, absolutamente. Totalmente. ¿Cómo puede ser que no se les ocurre poner esa materia? En realidad sí se les ocurrió en algún momento y está preaprobado hasta el programa de la materia. Lo que pasa es que cambiar una currícula a nivel nacional es un poco más complejo de lo que a nosotros nos parece. Si bien existe la materia de foniatría dentro de los profesorados, existe como una evaluación, por lo menos en Buenos Aires, existe como una evaluación inicial en los primeros años y hay en muchos de los institutos de formación docente hay talleres de adhesión voluntaria, ¿no? Entonces, también es cierto que los docentes debieran tener ese entrenamiento. En algún momento estuvo la materia. El tema es que en aquel momento, y estoy hablando de los años 60, y lo que sucedió fue que las fonoaudiólogas que estaban a cargo, no todas estaban formadas en el área de la voz. Entonces, también necesitamos una cantidad de profesionales que estén
lo suficientemente formados como para abordar ese área. ¿Sí? Bien, o sea, Eh, una foniatra especializada en voz es diferente de otra que no lo es, que está especializada, no sé, en oído, a ver, supongo. la carrera, entramos a Porque la ley de ejercicio de la para, fonoaudiología. justamente, claro, justamente para aclarar este punto, ¿no? Voy a la fonoaudióloga, pero ¿qué fonoaudióloga? Ah, no Y, sé, yo voy a la fonoaudióloga. claro, nos pasa habitualmente. Yo que soy de la vieja era, y digo esto porque son 39 años de profesión, donde fui recorriendo prácticamente todas las áreas, ¿no? Entonces, eh, iniciás teniendo conocimientos de todo, de lenguaje, de audición, de miofuncional, todo lo que tiene que ver con el área de glutoria, con la disfagia, estimulación temprana, incluso el área de la voz. Afortunadamente, desde que yo me recibí ahora, han sido tantos los cambios y los adelantos y los avances. Nosotros sabemos que Internet nos abrió la puerta a las bibliotecas del mundo. Entonces, una investigación que antes llevaba años y años y años y años, hoy por hoy es tan Ah, es sencillo un como clic. sentarte en tu casa, haces un clic y estás en la biblioteca que Ah, Google querés, te lo da. con prácticamente Google te lo da. Entonces, el tener acceso a toda esa información nos permitió profundizar y actualizarnos cada vez más. También tenemos que ver con otros avances tecnológicos, como fue el hecho de las evaluaciones con imágenes diferentes, porque cuando, bueno, acá se me caen todos los calendarios, pero te cuento, cuando yo me recibí, las evaluaciones de cuerdas vocales se hacían con el viejo y querido espejito de García. Entonces, ¿qué sucede? En la época del 80, que fue justo cuando, 83, cuando yo terminé, se empieza a traer a Argentina el fibroscopio, entonces la imagen de fibra óptica. Imagínate que en todos estos años, hoy por hoy, tenemos videos de alta resolución, donde por poco la cuerda vocal, este, no sé, Se ve tan nítida. ves cada célula, claro, es impresionante lo que se puede ver hoy por hoy. Entonces, el tipo de trabajo eh, tiene una argumentación científica diferente porque tenés otro grado de investigación, otro alcance, entonces se ha profundizado muchísimo y te vas actualizando y es imposible actualizarte en todas las áreas al mismo tiempo. Entonces, sí podés tener conocimientos pero cada vez más cerca estamos de cada especialización. Y de La esto habla la ley también. especialización. Sí, quería preguntarte justamente qué tan importante era ese marco regulatorio, porque, claro, siendo paciente, voy al consultorio y me encuentro con una fonoaudióloga, pero yo no sé en qué se ha especializado, ni tampoco sé si estoy con el profesional correcto. O sea, el profesional lo es, porque se ha recibido y demás, tiene ahí su título, todo me puede Ujú. demostrar que es profesional, pero hay que ver si es va acorde a mis metas y objetivos, ¿no? Como paciente, a lo que yo quiero solucionar o lo que yo quiero tratar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Y cómo afecta esta ley, ¿no? ¿Qué tan necesario es este marco regulatorio? Se nos tildó nuevamente. Estamos. Marita, ¿me escuchás? Bueno, parece que nuevamente, no, cuando se empieza a quedar así, vamos otra vez. Vamos a ver si ahora podemos. La ley de foniatría y la importancia de la especialización cuando vamos justamente a un fonoaudiólogo y queremos trabajar con determinados objetivos, determinadas metas,
A ver si ahora la encuentro, aquí está. Pobre Marita, va y viene. Ahí le esperamos a Marita para que nos hable de la ley. Bueno, es muy dinámico, es muy dinámico todo el tiempo. Pobre, Es como un perdóname. show, Bueno, hay que quedar quieto. En realidad, hablamos de la te ley, escucho. puntualmente las Sí, especializaciones y cómo me doy cuenta yo que ese profesional que está recibido y todo, porque realmente no puedo ponerlo en duda, me va a dar un tratamiento acorde a mis objetivos, mis metas. ¿A qué debo atender yo cuando tengo la primera consulta, por ejemplo? y en realidad de la especificidad con la que aborda el tema, ¿sí? Y por el otro lado también vos le vas a preguntar, mira, tengo tal trastorno, necesito un fonoaudiólogo especializado en el área de la voz, ¿sí? Además, hoy por hoy, seamos así como cotidianos, vos podés googlear un poquito a la persona con la que vas a tener tu consulta y en general tenés información de qué áreas son las que abarca y a qué se dedica. Perfecto. Entonces, eh, la reglamentación de la ley todavía no está y hay muchas cosas que tenemos que seguir charlando. Eh, Porque si bien la ley está hablando de la promoción, evaluación, entrenamiento, habilitación de las distintas áreas que ya te decía, que tiene que ver con lenguaje, audición, de deglución, miofuncional, también estimulación temprana, también nosotros sabemos que hay evaluaciones que corresponden que hagan los fonoaudiólogos y hay otras evaluaciones que son médicas. Entonces, la importancia del equipo interdisciplinar, todas estas cosas hay que seguir avanzando. Todavía hay pasos para la continuidad de la legislación e incluso de las mismas evaluaciones, porque como te decía en un principio, todos los años nosotros accedemos a material internacional que nos deja asombrados con otro tipo de formas de evaluar lo que antes hacíamos única y exclusivamente con nuestro oído. Hoy por hoy tenemos análisis acústico donde te muestra la radiografía de tu voz, según mi colega. Y esto realmente es muy positivo porque vos le podés mostrar con una imagen visual fácil al paciente o al entrenado, porque no necesariamente tiene que tener patología, eh, cómo se modifica su calidad vocal con el entrenamiento. Entonces es más fácil mostrar lo cuantitativo de estas diferencias, no solo lo cualitativo. Bien, entonces, la reglamentación de la ley es un paso que necesitábamos anteriormente, lo necesitamos y esto va a seguir avanzando y va a seguir creciendo porque hace 20 años que se está eh, tratando de acceder a esta legislación. Primero entramos en el artículo 43, el artículo 43 habla de que somos necesarios. Para nosotros era evidente y para todos nuestros pacientes también, pero es necesario porque es un espacio necesario para la salud. La gente es, o sea, la persona es un ser social y como Ya lo ser vimos en social todas las tiene que poderse profesiones. comunicar. Bien, Básico. entonces, imagínate vos, yo, sin poder hablar. ¡Wow! Impensado. Terrible. Sí, sí. Eh, Se pueden, incluso yo tengo una frase que en algún momento le dije a un entrenado que inicialmente lo vi por ahí a Fernando Martín, y Pasan yo a rápido. Fernando le dije, claro, yo a Fernando le dije en un momento, vos lo que haces, porque él es coach, vos podés dar tus entrenamientos en silla de ruedas, ciego, sordo si querés, pero mudo no.
si vos tenés un trastorno de voz, te pones un kiosco. Y no porque el kiosco sea una mala idea, sino simplemente porque tiene que replantear su profesión, su trabajo, porque es básicamente un comunicador. ¿Está? Y supongo Y que relacionarse con todos, exacto, en en la realidad vida. yo le dije lo del kiosco, pero tendría que haberle dicho que iba a ser un data enter, donde no necesitaba de su voz para conectar con el otro. ¿Bien? Claro. Bien, Porque hasta el perfecto. señor del kiosco muchas veces, aunque no sea un profesional declarado de la voz, es ese espacio de comunicación social necesario dentro de determinadas comunidades. Y esas voces necesitan ser cuidadas. Pues dice, bueno, pero no es profesional de la voz. Pero esta persona vive de comunicar y comunicarse, ¿sí? El vendedor, el, re- Todo. eh, el que trabaja en una inmobiliaria, tantas personas que tienen esta necesidad de comunicación verbal. Marita, estamos como llegando al final del live, no quiero que se corte. Contame algunos detalles más de esta ley, por qué está demorando tanto, tanto en terminar de concretarse. ¿Los foniatras pueden medicar, por ejemplo, o al ser un No, trabajo interdisciplinario? Eso, quiero que me aclares. O sea, no, no, no deben hacer ningún no, tipo, son no. prescripciones, diagnósticos con otros profesionales como para poder tomar decisiones luego, posteriores. Exacto. A ver, por ejemplo, el fonoaudiólogo puede diagnosticar trastornos fonoaudiológicos, ¿sí? O sea, yo puedo recibir un paciente que, o sea, según esta ley que todavía no ha sido reglamentada, ¿bien? Entonces, el, el paciente acude porque tiene un trastorno de comunicación, independientemente de la edad que tenga. Supongamos, viene un locutor, ¿sí? Estamos hablando de la voz, entonces vamos a trabajar ese área. Yo no le puedo decir, ay, usted tiene un problema de reflujo, tome tal medicación. No, no, no. Yo puedo evaluarlo desde el punto de vista fonoaudiológico, hacerle una evaluación perceptual, le puedo hacer un análisis acústico, le puedo hacer una electroglotografía, que son estudios fonoaudiológicos para los cuales nosotros estamos capacitados, y a partir de ahí hacer una evaluación de signos blandos y de síntomas, a partir de la cual puedo llegar a hacer un entrenamiento vocal, si no hay ningún tipo de distorsión. De todas maneras, es casi elemental contar con la evaluación de la imagen laringea médica como para unificar criterio. El trabajo en equipo es lo mejor siempre. Y si es cantante, en el equipo también tiene que estar el profesor de canto. Y si es un cantante profesional, casi te diría que hasta necesito al empresario de la obra que está montando para que esté de acuerdo con determinadas decisiones. Porque si necesito ahorro vocal y pausa vocal en X cantidad de tiempo para que esa cuerda se recupere, o para favorecer la resistencia de esa cuerda, y lo voy a necesitar por lo menos muy informado y de acuerdo con lo que se va a hacer. ¿Sí? Maravilloso todo lo que nos estás contando. Se trata de un equipo interdisciplinario, de rodearte de esas personas que te van a poder orientar y ver tu caso puntual, en particular. Marita, bueno, cuánta información. Lo último, para poder afiliarse a la Sociedad Argentina de la Voz o poder obtener material, redes, contactos. Bueno, nos encuentran en Instagram como Sociedad de la Voz, nos encuentran en Facebook como Sociedad Argentina de la Voz y pueden entrar en nuestra página www.sabcorta.org.ar, ¿sí? Y ahí van a encontrar cómo asociarse. De hecho, dentro del mes de diciembre estamos organizando una suerte de charla informativa
en la cual vamos a ir contándoles cómo podés ser socio SAB y en qué te beneficia. Muchas gracias, Marita, excelente. Toda la información sabes muchísimo, acá te ponderan todos, te mandan saludos. Bueno, los estás Gracias, leyendo, de gracias, Colombia gracias, también te gracias. habían saludado. Te quieren para, no sé si para un festival de la música, algo así en Colombia. Así que bueno, van surgiendo propuestas y nuevos caminos, Si no Marita. Te mando un Perdón, beso. si no respondo es porque veo poco, así que Que van no leo pasando todos los rápido. comentarios, pero muchas, 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 muchas gracias a todos y con gusto para lo que quieran. Gracias, Marita. Gracias a todos los que nos han acompañado. Nos reencontramos en cualquier otro momento. Estén atentos a nuestra agenda. Muchas gracias. Chao, Marita. Chao, chao. Chao, chao.